La Democracia presenta el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Sí, buenos días, estamos iniciando este nuevo día de trabajo. Saludamos a todos nuestros radioescuchas en nombre de Gonzalo Rosero. Yo soy Francisco Rocha. Está con nosotros ya desde hace unos momentos el doctor José David Ortiz. Él es el abogado de Teleamazonas. Y bueno, el día de ayer era justo el día de la libertad de expresión. Ustedes habían concurrido en virtud de una primera resolución de la Superintendencia de Comunicación frente a una sanción por no haber reproducido un reportaje de un medio digital, Página 12, argentino. Entonces, la primera sería, ¿nos puede hacer un análisis jurídico de por qué no estaban obligados a reproducir algo que otro medio ya lo había publicado, sin que sea la responsabilidad de ese medio el cumplir con la ley ecuatoriana en principio, ¿no? Buenos días, doctor, bienvenido. Bueno, buenos días, Francisco, y muchas gracias por la invitación. En efecto, en representación de Teleamazonas, el día martes presentamos una acción de protección constitucional ante resolución dictada por el Superintendente de la Información y Comunicación, que determinó la responsabilidad por censura previa de Teleamazonas por no cubrir y difundir un reportaje publicado el 15 de marzo de 2017 por el diario argentino Página 12. Nosotros en esa acción de protección alegamos que se han violado varios derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de información. Este es un tema que es crucial porque el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a recibir, buscar y difundir información de manera libre. ¿Qué significa eso? Que yo puedo buscar y yo puedo investigar y yo puedo difundir información sin interferencias de terceros. Nadie me puede coaccionar o hacerlo. Esto es una libertad fundamental que las constituciones se limitan a reconocer. Ahora bien, al igual que todo derecho constitucional, esta libertad no es absoluta. Es decir, el ejercicio abusivo de un derecho puede generar responsabilidad ulterior. Específicamente, si nos remontamos al artículo 18 de la Constitución, o al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece que se podrán determinar responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, la Convención establece que estas restricciones deben estar limitadas, es decir, son excepcionales. Y es importante hacer hincapié en esto, debido a que la libertad de expresión es un derecho tan importante para una democracia. No puede ser sancionada sino cumpliéndose determinados requisitos. El primero es que la infracción esté expresamente tipificada en la ley. En el Ecuador, la tipificación de la censura previa por omisión de medios privados está reconocida de manera muy cuestionable en la Ley Orgánica de Comunicación. Se cumplía con el primer requisito, pero el segundo es que el imponer una sanción debe obedecer a intereses estatales legítimos y del más alto orden. Es decir, son fines muy limitados, como por ejemplo proteger el orden público, la seguridad pública o la moral pública. Y además, esa sanción debe ser necesaria dentro de un sistema democrático, lo cual no sucede dentro de este caso. Entonces, ahí uno podría configurar, damos la bienvenida a María de la Paz Gervis. José, tendríamos que ver entonces un planteamiento que es, se está sancionando con algo que no existe. Los parámetros no existen. A ver, se está creando una obligación jurídica que no existe, que es una obligación de los medios de cubrir y difundir noticias publicadas en el extranjero. Esa obligación no existe, ningún medio está obligado a cubrir y difundir noticias publicadas en el extranjero. Lo que sí obliga a la Constitución de la República en el artículo 18
es que previo a la difusión de información, el medio de comunicación tiene que cumplir varios requisitos o presupuestos constitucionales, como por ejemplo la verificación, la contrastación, la contextualización. Y en este caso es interesante esta denuncia porque básicamente se nos sanciona por censura previa por no difundir este comunicado que salió el 15 de marzo, por no difundirlo durante los días 16 al 21 de marzo. Y las comunicaciones que se hacen, las afirmaciones que se hacen en esta nota son sumamente graves respecto de una persona. Olvidémonos que es el señor Guillermo Lazo. Pero se habla acerca de una persona que ocultaría su identidad y la de sus familiares en paraísos fiscales. Se habla de 3 paraísos fiscales en las cuales están oculta la identidad de él en 49 empresas offshore. Y el propio reportaje dice que se obtuvo su información con la dificultad inherente a acceder a esa información en paraísos fiscales. Entonces, la pregunta lógica para el señor Ochoa es cómo se pretende exigir a los medios de comunicación verificar, constatar si esa información es cierta dentro de un periodo de 5 días. ¿Sí? Entonces, podemos conversar más adelante, pero en el mes de abril, los medios de comunicación recibieron 3 sanciones, 3 casos distintos. En este caso, por no difundir información. Pero el señor Ochoa acaba de emitir otra sanción por difundir el exit poll de Sedatos. Y en ese caso, evidentemente, era una transmisión en vivo, era una noticia en vivo. Y por cubrir y difundir de manera inmediata ese hecho, hay una sanción porque en ese caso no se contrastó y no se verificó. Entonces, vemos que hay una actuación absolutamente contradictoria y arbitraria por parte del señor Ochoa. Al saludar nuevamente a María de la Paz Gervis, María de la Paz, ¿cómo se entiende esto políticamente? ¿Se puede manejar así, con esa libertad, la aplicación de la ley cuando nos conviene, cuando no? ¿O cómo se juzga? ¿Cómo se ve desde la politología esto? Bienvenida, buenos días. María. Buenos días, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo creo que efectivamente, como aquí mi colega pone en evidencia, la aplicación de la ley deja mucho que desear, por decirlo menos, ¿no? O sea, no responde a criterios jurídicos, a criterios fundamentales, como puede ser la aplicación de la norma, el derecho, la ley es igual y universal para todo el mundo. Entonces eso, bueno, ya está bastante explicado. Yo creo que más bien lo que pone en evidencia esto, por decirlo en lenguaje común, es una mancha más al tigre, ¿no? Una mancha más al tigre de un Estado desinstitucionalizado. Un Estado donde ha habido un quiebre del Estado de Derecho hace rato. O sea, nosotros asistimos a una década donde parecería que ahora ya ni siquiera la discusión es qué tan ilegítimas pueden ser las normas, el cúmulo de normas que se aprueban. O sea, hace 10 años discutíamos que todo ese paquete de normativa que vino como consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo marco de Estado, nuevo Estado lo que ponía, exactamente, lo que ponía en marcha la entrada en vigencia de la Constitución de 2008 era toda una nueva estructura del Estado, era una nueva comprensión de las relaciones sociales, de las relaciones de poder, de cómo se organiza la sociedad. Y entonces ahí el debate que asumíamos era qué tan legítimas, o más bien cuán ilegítimas eran muchas de las propuestas normativas, ¿no es cierto? Y yo considero que esta década ha sido de un deterioro en términos de calidad de democracia tan alto que ya ni siquiera discutimos eso. Ahora lo que discutimos es qué posibilidad hay que los representantes de este nuevo Estado apliquen la ley, por injusta que nos parezca, pero la ley existente, pues que son las reglas del juego, ya ni siquiera eso. Entonces yo creo que esto pone en evidencia el quiebre del Estado de Derecho, y yo soy mucho más fuerte o más dramática, y considero inclusive que asistimos al quiebre del pacto social. Yo creo que el pacto social en el Ecuador se ha roto. Entonces, ¿el tema de la Constitución entonces no está vigente, o eso sería el quiebre del pacto social? Claro, sí, yo creo que va más allá de la Constitución. O sea, la Constitución de 2008 deja mucho que desear, tiene muchas cosas que se podrían discutir, que se deben reformar, pero es que ya ni siquiera sabemos cuál es la norma, en qué reglas del juego jugamos, porque lo que hemos visto ya a un nivel burdo y casi impúdico de unas autoridades que van respondiendo a la coyuntura, y eso, entre muchos otros elementos, lo que yo considero que se ha roto el pacto mínimo entre la sociedad, las autoridades, el Estado y los límites del poder. Doctor Ortiz, dicho esto, ¿a quién acudimos? Ustedes acaban de proponer, digamos así, una acción de protección.
acción de protección que, si es que revisamos las estadísticas, parecería que más del 95% son rechazadas. Y cuando los jueces asumen eso, a riesgo de que en una sabatina les digan que se han equivocado y que les ordenan rectificar, ¿usted cree que hay espacio para que la legalidad, esta que reclama María José Gervis, vuelva a enrumbarse? Este espacio que nos queda hasta el 24 de mayo, ¿hay una posibilidad de aplicar qué ley? Bueno, el asunto que usted trae sobre la mesa es un asunto complicado. Es decir, como usted muy bien afirma, ha sido costumbre de los jueces rechazar las acciones de protección de derechos fundamentales presentadas contra el gobierno. Y esto se lo hace de manera sistemática, alegando situaciones de legalidad. Es decir, nuestra Constitución de 2008 contiene un catálogo de derechos súper amplio y se establecen principios en el artículo 11 que deberían aplicar. El problema es que los jueces no los aplican. O los jueces no entienden realmente el contenido de los derechos o realmente no existe una voluntad por aplicarlos. Entonces, de manera sistemática, hemos visto cómo jueces han rechazado las acciones de protección por alegar que los temas son de mera legalidad. Nosotros en este caso hemos presentado la acción de protección porque consideramos que existe una grave violación a derechos constitucionales. Por ningún concepto es un asunto de legalidad. Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información y prensa, que son fundamentos esenciales del sistema democrático. O sea, si es que los jueces, en el caso del diario La Hora, que tiene la audiencia mañana, y nosotros el día jueves, llegaren a rechazar estas acciones de protección por considerar que son temas de legalidad, pues realmente el sistema de justicia dejaría mucho que desear. Para entender mejor, ¿qué es esto un tema de legalidad? Porque si es que estamos ante los jueces, es todo legal, es todo en virtud de la ley y de la justicia. ¿Qué será entonces un tema legal de legalidad? Lo que sucede es que la Constitución de la República garantiza y reconoce una serie de derechos fundamentales. Pero la Constitución también establece mecanismos judiciales para hacerlos efectivos. Claro. Esos mecanismos se llaman garantías jurisdiccionales, entre ellas la acción de protección. Entonces, la acción de protección fue establecida y fue introducida en la Constitución de 2008 precisamente para proteger la violación a derechos fundamentales cuando se violan por actos de autoridad pública no judicial. Esta acción de protección es una acción directa, no es una acción residual. Entonces, si se me vulnera el derecho a la libertad de expresión, yo puedo ir ante un juez y solicitar la tutela de mis derechos. Ahora, entendamos que no toda controversia es de orden constitucional, porque el ordenamiento jurídico establece vías legales u ordinarias para sustanciar otro tipo de conflictos. Por ejemplo, una resolución de un contrato, un incumplimiento. Es otro tipo de relación. Ahí no hay la violación del derecho individual de un derecho fundamental. De un derecho reconocido en la Constitución, un derecho fundamental, o un derecho reconocido en tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, en este caso, los dos medios de comunicación hemos puesto sobre la mesa la violación a estándares establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y fijada por la propia Corte. Entonces, yo veo realmente muy difícil que los jueces puedan escapar del análisis constitucional que hay en este caso. María Paz, perdón. Veo difícil que puedan escapar. Hemos visto juzgar a una comisión anticorrupción designada por los sectores sociales, juzgarlos y una jueza decir, después de leer la sentencia, tiene la palabra el abogado del querellante y aquí no pasó nada más. Se puede tener, ustedes que son dos profesionales del derecho, se puede tener esta especie de fe para que algo cambie. Esto podrá ser un espacio del inicio de un nuevo gobierno que intenta ir legitimando ya su accionar. Bueno, yo no estoy en el libre ejercicio profesional como mi colega, ¿no? Entonces yo la verdad soy bastante escéptica. O sea, no dudo que todos los argumentos jurídicos que se han expuesto es que, por supuesto, es lo que esperaríamos, serían los mínimos. Así es. Sin embargo, no veo luces hasta ahora de por qué esto ha cambiado. Es decir, nosotros vemos 10 años abocados a un sistema de desinstitucionalización de la débil democracia. O sea, lo que yo reflexiono con frecuencia
cuando nosotros cuestionamos esta decadencia en la que vive la sociedad ecuatoriana, bajo ningún momento es que tendríamos la perversidad de sospechar que antes en el Ecuador las cosas eran perfectas, para nada. Yo misma digo, vivíamos en una muy mala democracia, una democracia de muy mala calidad, pero un sistema que intentaba construirse en el marco de lo que se entiende a nivel internacional y con unos mínimos de democracia. Pues yo considero que hoy por hoy eso se ha borrado por completo. Esa débil y golpeada democracia empeoró entonces. Eso ya tenemos prácticamente inexistente. Y lo que pasa es que también yo creo que la memoria social que tenemos, hemos hecho caso un poco, ¿no? Son tantos frentes a los que nosotros viramos a ver que un poco en alguna medida se ha normalizado ciertas conductas que vienen desde el poder formal, que antes eran por mínimo nos escandalizaban, ¿no es cierto? Y no porque los ecuatorianos ya no nos importe, simplemente estamos abrumados con tantas cosas, ¿no es cierto? Y entonces en esa virtud yo no veo ninguna señal del proceso de transición que nos diga que ahora se intenta modificar un poco la correlación de fuerzas o dar o voltear un poco la actitud que pueden tener los líderes formales frente a la sociedad civil, a la aplicación de la norma. Nada de eso. O sea, si nosotros, yo por pensar, estaba pensando anoche cuáles son algunas de las señales, ¿no? Por un lado, nosotros sí tenemos el discurso de Lenín Moreno, el presidente electo, que dice Acaba de decir, ¿no? Que autonomía de funciones se respetará, dice el Por supuesto, en presidente. general vienen en las últimas semanas cada vez más tratando de suavizar un poco, atenuar el discurso. Sin embargo, las señales no son esas. Si vemos nosotros qué pasa en la Asamblea, por ejemplo, el Código de Salud, que es uno de los códigos más complejos y que más atenta la estructura misma del Estado, no solo el tratamiento de la salud. Al menos se dejó en suspenso, lo que se diría en stand-by, el debate, porque se dijo la nueva Asamblea. Pero al mismo tiempo, un código tan complejo y tan delicado como es el de seguridad, es el que se está con apuro tratando de aprobar. De la misma manera, no hemos visto que sabemos, se escucha, ¿no? Extraoficialmente, que muchas de las autoridades de control de la Supercom y de las otras entidades serían removidas, lo cual tampoco es una señal clara de que vaya a haber una tónica distinta, porque vemos que en estos días tan complejos de transición, más bien lo que se ha hecho es acelerar cosas, ¿no? Precisamente los procesos sancionatorios. Entonces, más allá de un discurso débil, tibio, yo no veo que haya alguna señal clara por lo cual los ecuatorianos pensemos que el nuevo régimen propone modificar la correlación de fuerzas de la sociedad con una perspectiva de ejercicio de poder distinto a lo que estamos acostumbrados. Yo les voy a pedir que escuchemos lo que el señor presidente Correa antes de partir hacia Cuba dijo sobre la libertad de expresión y saludando el Día de la Libertad de Expresión. Esto dijo el presidente. Un saludo a los periodistas en el Día de la Libertad de Prensa y ojalá todos los días recordemos la libertad de prensa, la verdadera libertad de prensa, fundamento de una democracia, pero, insisto, verdadera libertad de prensa, porque lo que hemos tenido que enfrentar todos estos años son poderes fácticos, poder mediático, que trata de imponernos un estado de opinión antes de un estado de derecho, que quieren neutralizar el poder político, que cambia las cosas en favor de las grandes mayorías, para seguir ellos teniendo, insisto, los poderes fácticos, gobernar, legislar, juzgar de esos tribunales, de esos titulares, perdón, no de los tribunales en el caso de juicios, sin importar lo que decide el pueblo en las urnas, en base a sus noticias, en base a sus presiones, en base a la manipulación mediática, ellos poner la agenda política, controlar a los gobiernos. Ojalá algún día tengamos esa verdadera libertad de prensa y no, lamentablemente, como hasta ahora, la libertad de prensa reducida a la voluntad del dueño de la imprenta, del dueño del periódico, del dueño del radio, del dueño de la radio, del dueño del canal de televisión. A los verdaderos periodistas que cumplen con la labor sagrada de informar objetivamente y opinar formadamente, rigurosamente y bien intencionadamente, si no se vuelven actores políticos, y eso es ilegítimo, al menos política electoral, utilizando los medios de comunicación, como lo vimos claramente, evidentemente, descaradamente en las últimas elecciones, cuando un canal comercial, en base a una encuesta fraudulenta, proclamó al presidente electo de la República de Ecuador. Ojalá entendamos lo que es. Es la antítesis de la libertad de prensa. Bueno, ahí hay varios conceptos, diría doctor Ortiz, que
que uno piensa, capaz que debería tener razón el presidente en cuanto a los poderes fácticos y toda esta estructura que nos genera, ¿no? Nos habla de lo que usted dice, se va a juzgar y ya se ha juzgado sobre el tema del Exipol de Sedatos. Cuando uno tiene la razón necesita que alguien se la dé. Con este discurso del señor presidente al saludarnos a los periodistas, o no sé si a todos, dice que a los verdaderos, ¿usted cree que hay la posibilidad real de que nos den algún rato la razón jurídica y legal? A ver, de lo que se acaba de escuchar al señor presidente en sus declaraciones, yo debo resaltar algo que es realmente importante. La prensa juega un rol fundamental en la democracia, y la libertad de información específicamente se fundamenta en el principio de soberanía popular. Para que las personas puedan tomar decisiones adecuadas dentro de una democracia, es importante que puedan confrontar todo tipo de ideas, es decir, que las decisiones se tomen con la mayor cantidad de información posible. Ahora, en este contexto, la prensa juega un rol social como fiscalizador del gobierno. Entonces entiendo que estas críticas que se hacen a la prensa son precisamente por eso. Son críticas ante una prensa confrontadora, ante una prensa investigativa, ante una prensa que pone hechos que podrían resultar incómodos al poder público. Y ese es el fundamento, que eso es lo que se busca proteger a través de este derecho. Ahora, es importante también señalar otra cosa que ha mencionado el señor presidente de la República. Básicamente dice que ahora la libertad de prensa básicamente se ha reducido a lo que dice el dueño de la imprenta. Y yo creo que es lo contrario. Es decir, lo que se está buscando a través de las sanciones recurrentes por parte de la Superintendencia de Información y Comunicación es justamente dirigir la información a lo que el poder político de turno quiere. Es decir, lo que se trata es de imponer arbitrariamente contenido a los medios de comunicación. Es decir, lo hemos visto en el caso de Página 12. Es decir, información que no fue verificada, que no fue contrastada, que no cumple con los estándares constitucionales, el superintendente pretende que se publique por los medios de comunicación. Y uno se pregunta, ¿y por qué el superintendente quisiera que esa información que no es veraz, que no es verificada, se publique? Pues es evidente, porque el superintendente no es neutral. Lo que se buscaba es que se difunda información que no es objetiva y queda tendenciosa en contra de un candidato. Entonces, eso rompe el derecho a la libertad de información. Una de las reglas más importantes que protege este derecho es que el Estado debe ser neutral frente a la información. Es decir, el Estado no puede tomar una posición a favor de una parte o de la otra. Y en el tema de la sanción por la difusión de Sedatos, pues en ningún momento ha ocurrido lo que ha dicho el presidente de la República. Es decir, en ningún momento se ha proclamado presidente de la República a ningún candidato. Lo que se hizo fue difundir resultados de Exit Poll. Resultados que fueron previamente autorizados. ¿No? Por el CNE. Primero que nada, que el Código de Democracia permite difundir resultados de Exit Poll. Segundo, Sedatos es una empresa autorizada por el propio Consejo Nacional Electoral mediante una resolución para poder hacer esas encuestas a boca de urna. La metodología de Sedatos fue aprobada y esos resultados fueron puestos a conocimiento del órgano electoral a las 4 de la tarde antes de la difusión a las 5. Y es decir, al momento de difundir esa información, lo único que se hizo fue difundir información de Exit Poll hecho por una empresa. Pero no es información que se inventa el medio. Además tenía un contrato con el medio, parece. Es decir, y estaba amparada por la ley. Entonces, pretender decir que se ha tergiversado información. ¿No es cierto? Pero el señor presidente además dice unos resultados falsos. Y ya califica que el trabajo hecho es falso. Bueno, no me corresponde a mí ponerme en el rol de juez, ¿no es cierto? Y decir, ni al presidente decir si eso es falso o no. La verdad es que es un resultado hecho por una empresa encuestadora autorizada, y lo único que hicieron los medios de comunicación es difundir esa información que les llegó. Es decir, nadie se inventó información. Sí. Y estaban ahí. Estaba ahí, se contextualizó, se indicó la muestra de la información que se tomó, el margen de error, el margen de confiabilidad. Es decir, simplemente se hizo una actividad perfectamente legal. Me habían escrito a mí un mensaje diciéndome, ¿y por qué publicaron? No todos, pero publicaron algunos medios una noticia de el Estrella de Panamá, de un periódico panameño de varios años de existencia, y yo hacía la reflexión, pero eso estaba en el cable internacional, cable que da servicios. Y no estaba en el cable.
supongamos que no estaba y que les llegó la noticia, decía yo. ¿Por qué yo debo estar obligado a leer Página 12 y no La Estrella de Panamá? ¿O por qué debo leer La Estrella de Panamá y Página 12 para generar noticias en el Ecuador, María José? En este juego de ustedes tienen la obligación de estar enterados y de saber qué es lo que querrán que les informemos, o el discernimiento nos ampara. Ya me ha cambiado el nombre, soy María Paz. No se preocupe, tengo una prima, María José. Sí. Pero bueno, no, es que por supuesto que no, o sea, la respuesta evidentemente es que no. Y de hecho, a mí me parece inclusive que es altamente lesivo con nuestro ejercicio de derecho tener que estar en esta discusión. Es decir, no menosprecio no más mínimo, pero para mí, ciudadana común y corriente, ¿yo por qué tengo que entrar a reflexionar y a crear conciencia o a posicionarme si es que el reglamento establece que dice que pone? ¿Por qué? Es que eso no es el ejercicio. Yo le percibo como, si nosotros vemos el derecho fundamental a la libertad de expresión consagrado en varios documentos internacionales, sustento y base elemental de la construcción democrática de la mayoría de sociedades, tiene dos dimensiones al menos, la dimensión colectiva y la dimensión individual. Vamos por la más sencilla, que es la individual, es mi derecho a estar informado. Mi derecho a estar informado y a expresar lo que yo quiera, como yo quiera, con el límite de los derechos humanos, evidentemente. Y a nivel colectivo, que es lo que nosotros vemos que está altamente vulnerado en las dos dimensiones, pero a nivel colectivo es a una sociedad en su conjunto acceder a información. Y esa información no puede estar tan reglada. Si nosotros vemos, y esto lo digo más bien con solidaridad hacia todos quienes hacen prensa, en esta década también, si algo más se ha deteriorado, es la calidad de la prensa, pues. Por supuesto, salvo honrosas excepciones de la gente que batalla todos los días, si nosotros vemos lo que es prensa escrita, por ejemplo, la calidad en términos generales investigativa ha decaído. Por supuesto, son ediciones planas, aburridas. Porque el momento que lo que debe hacer un periodista, y usted sabrá esto mucho más que yo, es justamente investigar, cuestionar, irrumpir. Ese es el trabajo, pues. Y entonces entramos a un mecanismo tan asfixiante, tan sancionador, que vamos en lo que en la mañana, unos minutos antes de nuestra entrevista, ustedes reproducían esta entrevista en Venezuela, ¿no es cierto? A mí todo de reconocer sobre la libertad de expresión. Por supuesto, a mí se me ponía la piel de gallina, porque yo decía, guardando las dimensiones en estos niveles de violencia extrema, pero es exactamente lo que pasa aquí. Tenemos, o por un lado, periodistas que no acceden a la información, que no tienen posibilidad de acceder a información. Y en el caso de que acceden a información, la publican, tienen sanciones ridículas, exageradas, que es lo que estamos viendo justamente en el tema que nos convoca esta mañana. Y por otro lado también tenemos la autocensura. Y la autocensura que no funciona únicamente para estos famosos, y hago eco, poderes fácticos que denomina el presidente. Funciona para todos, para los ciudadanos. Hemos llegado a un nivel de paranoia social, creo yo, porque te pasa más de una vez que hablas por teléfono con una amiga y se te cuelga y dice, oye, tu teléfono no estará pinchado. Y digo, pero qué información privilegiada tengo yo. No sé, pero ¿quién de perseguir a todo el mundo? Entonces esto yo lo llevo en son de chiste, pero evidentemente es lo que está pasando. Sí. Tú pones algo en una red social y puede ser que la institución donde tú trabajas tiene miedo. Entonces tú tienes que aclarar todo el tiempo que tú estás hablando a título personal. Y nunca va a faltar alguien por ahí que te dice, oye, tendrás cuidado. No dirás, ¿y quién eres tú? ¿Quién representas tú? A nadie. Y si fuera el caso. Entonces yo creo que el daño va en esa medida, ¿no? Y para terminar este punto, yo, como usted sabe, yo soy profesora universitaria y yo les digo a mis alumnos con frecuencia cuando les quiero explicar el riesgo de un Estado excesivamente reglado. Digo, es más o menos como todos tuvieron algún amigo o alguna amiga que los papás no le dejaban hacer nada. Que no le daban permiso ni para ir a estudiar a la casa del otro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando te asfixia tanto, el resultado es que esa persona normalmente es el que miente, el que dice que tiene una clase extra y se sale. Pues bueno, este ejemplo súper de la vida cotidiana y un poco coloquial para que los chicos me entiendan, yo digo, es exactamente lo que estamos viendo en el Estado ecuatoriano. Tenemos un Estado tan asfixiante que pretende regular cada espacio diminuto de la vida de los individuos, que lo que estamos creando es un Estado paralelo, peligroso, sin ningún tipo de control. Claro. Y la gente que hace prensa, y ustedes saben eso, viven esto. Dicen, para poder publicar una noticia, tú mencionabas lo de los 5 días, que es poco, bajo el sentido común, pero yo conversaba con amigos que hacen prensa en diario. Para el día a día. Claro, en prensa escrita, y dicen, tú sabes todos los procedimientos burocráticos que tenemos que pasar para poder llegar a publicar una nota.
Entonces esto Pero es además ridículo. de esto había que verificar fuera del Por país. supuesto, entonces lo que hemos hecho es, por un lado, tenemos una calidad de prensa muy mala, con mucho esfuerzo de los periodistas, pero en términos generales, muy mala, muy deficiente, que no cumple el rol fundamental que es informar y cuestionar el poder. Después tenemos información plana, temerosa, aburrida. Y claro, después tenemos, yo creo que estamos viendo un estado paralelo. Nuestras fuentes principales de información son las redes sociales, que no son malas per se, pero donde no existe ningún tipo de control, donde cualquier cosa es, donde los blogs o los blogueros Menos se vuelven... mal que no existe control, aunque No, ya pues la todavía. idea, Pero la se idea vuelve- ya por es supuesto. regularla. Los blogueros se vuelven nuestra salvación, nuestra tabla de salvación. Y esto se traslada a todos los espacios, al espacio comercial, donde tenemos un incremento del mercado negro monstruoso, donde tenemos, entonces es la prueba de este Estado que empieza Decadente, a fallar, a romper el pacto social mínimo, como yo sostenía desde el inicio. Así es. José David, entonces, primero, hoy podríamos tener una primera resolución por lo del diario La Hora, o mañana. Es mañana. 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 Y lo de Teleamazonas será la próxima semana. Sí, el próximo día jueves. ¿Qué juez le tocó lo de Teleamazonas o jueza? Tocó una jueza de tránsito, la doctora Alba Esmeralda Paladines. Es la jueza que conocerá y resolverá esta acción. La doctora Paladines, jueza de tránsito. Y claro, y ahora que venía me decía, oye, ¿cómo es que una jueza de tránsito, cómo se constituye un juez constitucional para ir, que es el sorteo, claro, uno más o menos tiene, pero le expliquemos a la ciudadanía por qué esto de la Supercon termina en manos de la doctora Paladines, jueza de tránsito. Es una excelente pregunta. Cuando se estaba elaborando la Constitución del 2008, existía el cuestionamiento de que vamos a crear jueces constitucionales, o sea, especializados en la materia, o vamos a dejar que sean los jueces de primera instancia de todo el país, o sea, de hecho, de la circunscripción territorial en la cual se presenta esta demanda, sean quienes resuelvan. Y pues los constituyentes efectivamente concluyeron que todo juez, ya sea un juez penal, un juez de tránsito, un juez laboral, un juez civil, debe estar en la capacidad, debe conocer derecho constitucional, debe conocer los principios básicos a la protección de derechos y debe estar en la capacidad de resolver ese tipo de acciones. Entonces, eso se instituyó al final en la Constitución y por eso tenemos que esta acción ha sido Todos los sorteada. jueces se pueden transformar en jueces constitucionales. Efectivamente, así es. Por sorteo. Sí, así es. Y Cuando si se nos presenta una sortea garantía. uno que no es especialista, sonamos. Sucede, sucede comúnmente. Con frecuencia Sí, sale el es. tránsito. Bueno, con frecuencia salen jueces de tránsito, hemos visto también muchas acciones caer en la unidad judicial tercera de la familia, De la niñez. de la niñez y adolescencia. Hemos visto muchas acciones caer también en tribunales de garantías penales. De hecho, la acción de La Hora va a ser conocida mañana por un tribunal de garantías penales. Entonces, O sea, esperemos que esa estos norma, jueces y hay en la especialidad suya, doctor Ortiz, que es, yo diría, en derecho constitucional, ¿necesitamos una reforma? O si con esta transformación, ¿para qué tenemos Corte Constitucional? Si le podemos transformar a uno de la Corte Nacional en juez constitucional también de alto nivel. bueno, hay que diferenciar las distintas garantías que existen. Es decir, la Corte Constitucional no participa en todas. Por ejemplo, si yo voy a plantear una acción extraordinaria de protección, me voy ante la Corte. Ya. Pero en este caso, las acciones, las garantías jurisdiccionales, como por ejemplo la acción de protección, la acción de medidas cautelares, el habeas data, el habeas corpus, se conocen ante un juez de primera instancia. Entonces, para hacer eso, debería reformarse la Constitución de la República. Podemos entrar a un análisis detallado si es que eso puede ser materia de enmienda, reforma o asamblea constituyente, eso es otro tema. Pero la Constitución está como está. Entonces las acciones constitucionales aplicarla, seguirán conociéndose por jueces de primera instancia de las distintas materias. ¿Usted diría que la Corte Constitucional actual juega un rol para la constitucionalidad del país o no? Bueno, yo Yo sé que usted litiga, pero Sí. déles aunque sea un codazo para ver si se despierta. Bueno, yo hace poco escribí un artículo acerca de el rol que cumple la Corte Constitucional dentro del Estado ecuatoriano. Porque por un lado la Constitución del 2008 establece mecanismos de participación directa de las personas. Se busca que la gente participe activamente.
Pero por otro lado se pone una Corte Constitucional que tiene muchas funciones que no solamente son jurídicas, sino políticas, como por ejemplo el control de competencias, por ejemplo delimitar los conflictos de competencias que no tengan puramente político, o por ejemplo actuar como árbitro en el caso de la famosa muerte cruzada, cuando se cumple una de las causales previstas en la Constitución, y dar un dictamen previo a consultas populares y un montón de cosas. Lo que hace que la Corte Constitucional se desnaturalice, es decir, porque resuelve temas políticos que eran antes de eran temas políticos porque del Congreso Nacional, sí, antes de que se convierta en asamblea. Bajo la doctrina tradicional de separación de poderes, lo lógico es que las funciones del Estado, ¿no es cierto?, cada vez quieren más poder la una frente a la otra, pero ese choque natural hace que la una frene a la otra. Es decir, esa confrontación natural entre las tres funciones garantiza independencia y separación entre ellas. Cuando nosotros ponemos un árbitro, ¿no es cierto?, que dictamine estos temas políticos, ¿qué es lo que nosotros logramos? ¿O qué es lo que se produce como efecto? Que la Corte se politice, ¿sí? Entonces, es lo último que uno quiere, porque la Corte Constitucional, en virtud del artículo 436 de la Constitución, sus decisiones y sentencias tienen carácter vinculante y es el máximo intérprete de la Constitución. Entonces, lo que se desearía por parte de una Corte sería que sea una Corte absolutamente independiente y ajena a temas políticos y que resuelva en estricto derecho. Por ejemplo, pensemos en la sentencia que se dictó en octubre de 2014 sobre la Ley Orgánica de Comunicación. Es una sentencia que deja muchísimo que desear, es decir, no se desarrollan estándares que se reconocen en el sistema americano para protección de derechos. El análisis es sumamente pobre respecto de los temas tratados en esa acción. Entonces, ha dejado mucho que desear la Corte. María de la Paz, la doctora Hervis, en este contexto, una posibilidad de una reforma constitucional y la idea de algunos de también iniciar una iniciativa para una nueva asamblea constituyente, abre un espacio de mayor democracia. Estamos buscando que esto que usted ha denominado un deterioro total y casi la inexistencia de la democracia sea por ese camino, o tenemos otros caminos en virtud exclusivamente de la aplicación y el respeto de la ley. Bueno, yo no veo otra opción y no puedo creer que yo mismo estoy diciendo esto, porque yo recuerdo, yo fui estudiante de Derecho en claro, inicios del 2000, entonces cuando nosotros volvíamos de todo este proceso de caídas y vueltas de presidentes y de rupturas constitucionales, y entonces yo me acuerdo que una de las cosas que en las aulas de Derecho y después en las clases en el estudio de la ciencia política, que más decíamos es tenemos que quitarnos de esta casi manía que tenemos los ecuatorianos de querer refundar, ¿no? Inclusive los términos se han vuelto, creo que han simbolizado para nosotros unos procesos ciertamente escandalosos, entonces también hemos generado rechazo a ciertos términos, ¿no? Esto de refundar constantemente, y yo creo que se hace camino al andar y que ninguna sociedad puede tener una estructura perfecta. Y negar el pasado, que había para cosas nada. buenas entonces, también. Por supuesto, entonces yo misma decía siempre sobre la estructura hay que tratar de modificar, y por eso digo, no puedo creer que yo misma estoy diciendo que hoy por hoy en la coyuntura del Ecuador del siglo XXI no concibo el salir de este hueco en el que estamos sin una constitución nueva. ¿Sí? Porque para concatenar con lo que José David mencionaba de cómo funciona el tema de la Corte y cómo se ha politizado más que antes. Ya adolecía el Estado ecuatoriano de que los órganos de control, de que la justicia no gozaba de la independencia mínima. Pues bueno, bajo una estructura que no lo inventamos nosotros, y esto es que Maquiavelo lo dijo y que después el resto del mundo se fue haciendo réplica de los tres poderes, de los pesos y contrapesos, porque no era una división de poderes antojadiza, era justamente lo que los gringos denominan el checks and balances, ¿no es cierto? Que lo que supone es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, que la única forma de garantizar los límites de ese ejercicio de poder es con pesos y contrapesos, y para esto debe dividirse en la mayor medida, en lo que más se pueda, si cabe el término, si suena bien la expresión, dividir este ejercicio de poder. ¿Bajo qué lógica? Bajo la representación de la ciudadanía. Pues con la estructura de Estado ecuatoriano que tenemos, más allá de la coyuntura política, la estructura es que está diseñada para todo lo contrario. Entonces yo no concibo el tratar de superar una coyuntura con una cancha tan viciada.
no concibo, no sé si es mi ingenuidad, pero yo creo que una nueva constitución es el único camino. Es el camino. Doctor Ortiz, ¿ese camino usted cree que es posible, necesario o una reforma constitucional que nos pueda llevar? Es un proceso largo, dicen, la reforma, pero que podríamos entrarlo en serio a debatir y fundar, no nuevamente la patria, sino fundar un Estado de Derecho. Bueno, la verdad, a mí también me cuesta decirlo, como decía María Paz, pero sí, realmente debemos considerar seriamente la posibilidad de que, pasado este régimen que comenzará y durará 4 años, se pueda pensar en la posibilidad de una asamblea constituyente. Es decir, esta es una constitución diseñada precisamente para garantizar un sistema hiperpresidencialista. Es decir, y cuando se creó la Constitución del 2008, se protegieron muchísimos derechos, pero en la práctica eso no se ha visto. Entonces, es importante diseñar una Constitución que garantice lo que decía María Paz, es decir, un sistema de checks and balances, un sistema de separación de poderes, o sea, quitar esta novelería de los 5 poderes y de alguna manera reducir un poco la injerencia que tiene la Corte Constitucional en la vida democrática. No suprimirla, por supuesto, porque es esencial, pero yo creo que sí es importante rever los tipos de funciones que se le ha dado, porque creo que le han dado muchas competencias a esta Corte. Y más allá del tema de que se pueda o no se pueda hacer una nueva asamblea constituyente, es el tema ya de la aplicación práctica de la ley. Es decir, la sociedad ecuatoriana tiene que aprender a respetar la ley. Es decir, en el Ecuador debe existir un respeto por el orden constituido. Es decir, y eso comienza desde las autoridades públicas. Principalmente. Es decir, un sometimiento al principio de legalidad. Es decir, las autoridades públicas solamente pueden hacer lo que está previsto en la Constitución y en la ley. Pero lamentablemente hemos visto que se han dado las vueltas para hacer lo que realmente en la práctica les ha convenido. Entonces, más allá de la Constitución es importante tener un compromiso democrático, un compromiso, un sometimiento a las instituciones, que creo que es lo que se debe rescatar. María Paz, entonces, para concluir, no perdamos la posibilidad de escandalizarnos de lo que pasa, y que no signifique escandalizar por todo, pero sí que no perdamos esto de escandalizarnos de lo que hacen, ¿no? Por supuesto. Sí, claro que sí. Sí, yo en las últimas semanas quizás he entrado a un proceso de depresión colectiva que siento que pasa mucho, ¿no? Yo tenía mucho entusiasmo, no necesariamente por resultados electorales, por supuesto que sí, desde luego, eso no lo oculto porque muchas personas queremos un cambio, pero también yo tenía la esperanza de que estamos asumiendo nuevos debates y el acontecer, como puede ser la sanción a los medios, genera una repercusión en la sociedad que yo creo que es incalculable, ¿no es cierto? Cuánto nos genera ansiedad, nos genera, pero nada, o sea, también tengo la convicción de que esta es nuestra sociedad y somos nosotros en pleno, al margen de la coyuntura política, tenemos que seguir para adelante y creer que un cambio es posible en el marco de los principios democráticos, así que no perdamos la capacidad de indignarnos y de reaccionar. Yo les quiero agradecer a ustedes y comprometerle, José David, a que apenas tengamos un resultado, volver a analizar, incluso ese resultado, sea cual sea. Creo que es importante, y a María Paz también. Han estado con nosotros el doctor José David Ortiz, el abogado de Teleamazonas, la doctora María de la Paz Gervis, profesora universitaria. Está en nuestros estudios ya la asambleísta Alexandra Ocles, con quienes analizaremos cómo prepara Alianza País la transición, o es continuidad. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Muchas gracias. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM.